¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Aquí estamos casi estrenando plató de televisión. Verán ustedes que nos acompañan ciertas imágenes que hacen posiblemente un poco más agradable este espacio, pero no es el formato en sí, no es el fondo de la cuestión, sino lo que nosotros venimos a presentarles en cada espacio televisivo. Les hablo del contenido, que es lo esencial, no el aderezo, sino el contenido. Y para contenidos, colores, porque tenemos amplia variedad de contenidos que nos hablan de pensamiento positivo, de crecimiento personal, de autoestima, de valores, de pensamiento positivo y sobre todo de pensamiento crítico, eso que muchas veces adolece el ser humano. Nos dejamos influenciar, nos dejamos llevar por lo que nos venden, cualquier medio, la prensa, la televisión, la radio, el mundo en general, y nos olvidamos de lo que es verdaderamente esencial e importante. Nosotros lo vamos a intentar un día más, acercar esos postulados de este programa a todos ustedes para que en ese gran escaparate televisivo sepan ustedes lo que elegir o no elegir, con qué me quedo o dejo de quedarme. Muy buenas noches, bienvenidos, comienza aquí y ahora Tierra de Sueños. Pero quiero comenzar con un tema muy particular. El tema que nos acompaña hoy es esa economía circular. Los residuos que todos echamos hoy de alguna manera al container podrían estar más utilizados, reutilizados, podríamos aprovechar más esa economía circular. Vamos a conocerlo inmediatamente con nuestra invitada. Ella es Victoria Ferrer, directora del Gremi de Recuperación de Cataluña, y vamos a hablar sobre esa economía circular. Victoria Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Háblame, economía circular, suena como muy economía, ¿no? Pero ¿llega ese término al ciudadano de a pie? ¿Lo entiende? Bueno, si no llega, debemos hacer que llegue, porque sí. La economía circular es un cambio de paradigma que o lo tomamos o no tendremos continuidad, o por lo menos no en la medida en la que conocemos el crecimiento y la continuidad, ¿no? Háblame, exactamente, economía circular, ¿a qué te refieres? Ahora mismo estamos en un modelo económico que es totalmente lineal, es decir, nosotros producimos, consumimos y tiramos. La economía circular cambia este paradigma para hacerlo, como bien dice su nombre, circular. Entonces pasamos a producir, consumir, reutilizar y volver a reciclar y poder volver a producir con ese mismo material que hasta ahora estábamos tirando. Pero eso no lo venimos haciendo gracias a los containers selectivos y a la forma de distribuir también las basuras en los containers, ¿no lo se está haciendo ya? La separación de los residuos ¿Sí? Es un primer paso para poder llegar al aprovechamiento de esos residuos que se deben transformar en recursos, sí. Porque al final los residuos son residuos y gracias a las empresas a las que yo represento es donde se hace la magia, donde surge este momento de transformar un residuo en un recurso. La segregación es importantísima, pero no solo tenemos que tener en cuenta que no solo son los residuos que generamos nosotros en nuestros hogares, hay muchos residuos industriales, del propio crecimiento humano y residuos que no nos imaginábamos que se generaran, que se generan. Y lo que debemos hacer es primero prevenir en la medida de lo posible para no generarlos, después intentar reutilizar para alargar su vida y por último intentar reciclarlos para que sean circulares. Pero Victoria, ¿eso no lo estamos haciendo ya? Estamos haciendo una parte, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente porque tener en cuenta que todo lo que no podemos reutilizar o reaprovechar o reciclar, debemos sacarlo de materia prima para poderlo sí. producir de nuevo. Sí. Y la Tierra está llegando a sus topes en cuanto a la extracción de esta materia prima. ¿Y qué es lo que no reutilizamos exactamente? ¿Hablamos de aluminio, de materiales pesados para la propia naturaleza, para la Tierra? ¿De qué hablamos? Curiosamente, todo lo que son aluminios, chatarras, tanto férricas como no férricas, está bastante aprovechado, porque incluso es un tema de eficiencia económica. El hecho de fundir un metal reciclado funde a menos temperatura que un metal virgen o extraído del mineral y eso hace ahorrar energía, por lo tanto dinero, y las prestaciones del material resultante son muy similares a las originales. El problema actualmente que tenemos es que para poder llegar a un equilibrio de poder consumir hemos cambiado ciertos
materiales que en un inicio eran más nobles por materiales que abaratan costes y que dan otras prestaciones como pueden ser el plástico. Y esa es igual que hemos pasado la era de la piedra, la era del hierro, la era del bronce, ahora estamos en la del plástico y no tenemos la solución para poder reaprovechar ese plástico. Y ahí es donde todos... ¿Qué proponéis vosotros, por ejemplo? Nosotros Tú y las empresas que representas, porque representáis a un colectivo, entiendo, ¿no? Sí, de hecho el gremio lo conforman más de 350 plantas gestoras de residuos. 350 plantas Sí, en toda España. En Cataluña. Solo en Cataluña, 350 sí. plantas de reciclaje. Sí, hay mucha gente que vivimos de esto, Sí, hay sí. mucha gente dedicada. Esto empezó siendo una actividad como marginal y se ha tornado en un modo de vida de familias que ahora incluso tenemos terceras y cuartas generaciones, de grandes grupos que se han convertido en multinacionales, pero que empezaron siendo una persona a veces con un coche de caballos o con un camioncito pequeñito. Pues es muy importante que ayudemos al ciclo a que se pueda cerrar, porque solo así podremos tirar para adelante. Hablaremos del plástico también, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro medio, desde esta televisión, desde nuestros telespectadores, ayudar a esas empresas y ayudar al entorno, ¿no? A la tierra, a los ecosistemas? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo lo mismo, y no en el ámbito del reciclaje, sino en el ámbito de la vida. Tú solo puedes actuar en tu ámbito de actuación. Sí. Intentar hacer las cosas bien. Hay muchos bulos sobre si realmente se recicla, si no se recicla, si luego viene el contenedor de la basura y yo veo cómo recoge todos los containers separados y los meten en el mismo sitio. Aunque nos parezca que hay un único espacio, hay camiones que tienen diferentes espacios y van compactando según lo que van descargando, con lo cual está perfectamente separado. Entonces, hay que hacer lo que nos dicen que debemos hacer. Actualmente es separar según las fracciones. Hay municipios o países donde tienen el puerta a puerta la recogida y les dicen cada día qué es lo que deben sacar para que lo recojan. Hay que hacer lo que nos dicen los profesionales que hay que hacer. Pero eso ya nos lo dicen los profesionales, los medios, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal entonces? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar en un giro de 190 grados, por ejemplo, para reutilizar lo reutilizable? Bueno, hay muchos envases o hay muchos productos que se han puesto en el mercado no pensando en darles una segunda vida o no pensando en qué pasará cuando acabe su vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, envases que se postulan como reciclables, pero que un envase no es solo el material de plástico del que está hecho, tiene un tapón, tiene unas tintas, tiene unos adhesivos, tiene unas etiquetas, todo eso conforma un envase y a veces nos puede parecer que un envase puede ser reciclable porque lo pone en una etiqueta, pero luego no se comporta como debe en las plantas de reciclaje. Entiendo. Y en esas plantas de reciclaje, cuando llegue ese envase, ¿no quitan la etiqueta, no le quitan el tapón para volverlo a reciclar? ¿No pasa ese proceso? ¿O va todo de una manera, no sé, como una amalgama ahí dentro de un depósito con más plásticos y todos mezclados? Actualmente en España, por ejemplo, se separa el plástico y los envases y van en un contenedor. Todo lo que son envases que tienen el punto verde van en el contenedor amarillo. Esto pasa por una planta de separación y en estas separan por tipo de plástico. Pero normalmente se separan el PET, que es el de las botellas transparentes, porque tiene un alto valor en el reciclaje, el polietileno de alta densidad y de baja densidad. El polietileno son todos aquellos, pues seguramente champús, botes de gel de lavadora, todas aquellas cosas más que contienen más de uso, más de uso. Sí. Luego se separa el film, que el film es todo aquello que se separa por aspiración, que pueden ser desde bolsas de patatas hasta el film de retractilar las frutas o cosas que se retractilan, que igual no deberían. Sí. Y luego hay una bala de plástico mix, que ahí entra polipropilenos y otros tipos de plásticos. Entonces, Victoria, el consumidor, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo? ¿No? Puede empezar por prevenir, que es el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, tenemos que ser conscientes de que una naranja que viene pelada, envasada en una bandeja de por spam con un film, ¿para qué necesitas una naranja pelada? La naranja tiene su cáscara, una cáscara natural, un envoltorio natural. No, debemos intentar consumir de manera consciente.
y por tanto, intentar prevenir el hecho de generar residuos que luego, aunque sean reciclables, muchas veces a lo mejor no se reciclan. Uy, pero nos hemos vuelto muy cómodos, Victoria. Ahora la gente no compra la naranja, con la malla, con la, pues eso, dice, ay, pues que toca el suelo, la toca mucha gente, prefiero que esté pues ya peladita, cortadita, envasadita. Eso lo hace muchísima gente. Entonces, Sí, pero es ir en contra también de esa forma de trabajo, ¿no? Pero hay que encontrar un equilibrio. Primero hay que encontrar un equilibrio entre una naranja o un plátano, no es necesario envasarlo, porque no te vas a comer la cáscara. Entiendo que a lo mejor, yo por ejemplo, yo misma, a veces tengo que tirar de ensaladas que vienen envasadas, limpiadas y cortadas, porque el hecho de comprar yo la lechuga me supone tener que ir al mercado, bueno, una serie de que a lo mejor no me dan el tiempo, y separarla y cortarla y todo tampoco, entonces me es mucho más cómodo, pero aquí donde hay que incidir mucho es en que el que pone esta lechuga en el envasado sea capaz de hacer un envase que pueda ser circular. O sea, no es ir en contra de, sino ayudarle a que busque otras alternativas para el consumo posterior. Correcto. ¿No? Y para eso necesitamos una colaboración de todos los implicados en la cadena, desde productores con los gestores, desde la sociedad con cambios de consumo. ¿Y qué estáis haciendo como gremio? ¿Qué estáis haciendo como colectivo? 350 empresas, son muchas empresas que dan también de comer a muchas bocas, muchas familias, ¿no? Y entiendo que además eso va a ayudar mucho a las otras empresas que todavía no lo hacen, a que lo hagan, a que nos pongamos un poquito serios, ¿no? Claro. Bueno, en verdad solo nos hace falta un poco más de información para ponernos más serios, ¿no? Yo me acuerdo, antes los containers no existían, ahora ya existen, como el que iba en moto, que antes iba sin casco y ahora es obligatorio ir con casco, pues un poco ir un poco en favor de lo que nos aconsejan, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que hoy en día nos hemos vuelto tan cómodos que eso nos cuesta un poquito más, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué medios utilizáis para divulgar esta propuesta vuestra? Nosotros lo que hacemos es trabajar muy duro, invertir en tecnología para optimizar la separación. Y lo que sí que estamos haciendo es pues, participar en foros como este. Aprovecho para agradeceros que nos deis voz. Faltaría también. Más, un placer. También formamos parte de todos los grupos que hay de trabajo para fomentar el ecodiseño, para la reciclabilidad de estos productos que se ponen en el mercado. Hacemos nuestra función de lobby también intentando influir en la legislación nueva que está saliendo, que actualmente a nivel de Estado español y a nivel de Cataluña también tenemos una nueva legislación que va a salir en breve, y a nivel europeo también. Tenemos nuestros lobbies de presión tanto a nivel europeo como a nivel estatal. ¿Esos postulados son los mismos en Cataluña que en España, los mismos en España que en Europa, Europa en el mundo? ¿O sí, todos o cada vamos para país? un fin. ¿Sí? Todos vamos para un único fin, sí, por lo menos en Europa. Muy bien. Hay otras regiones del mundo que no le dan tanta prioridad al hecho de tener una economía circular o un status quo, ¿no? Con lo que extraemos de la naturaleza y lo que somos capaces de reciclar. Victoria, yo te oigo y digo, bueno, ya lo estamos haciendo, nos falta un poquito más, porque si no, no existiríais vosotros, ¿no? Como empresa, ni como gremio, ni como colectivo preocupado, ¿no? Algo falla todavía, no estamos haciendo bien. Pero claro, yo cuando veo esos mares llenos de plásticos, ¿no? Bolsas, ¿no? Que vas a un supermercado y aún te venden bolsas de plástico que no son reciclables, aunque lo digan que sí. Entonces, en vez de darte una bolsa de papel, por ejemplo, que no sé hasta qué punto, porque nos vamos a quedar sin madera al final, ¿no? Normalmente reciclado, por suerte. Ah, sí, bueno, pues estupendo. Pero todavía se vende y además te los cobran bolsas de plástico, ¿no? Que acaban en la basura, que acaban en el mar. Y eso, pues fíjate, ecosistemas, mares, ya lo vemos, ¿no? Los animalitos enganchados en esas bolsas. ¿Qué duración tiene una bolsa de esas, por ejemplo, en el mar? ¿300, 400 años? ¿Cuándo se acaba de...? Esto es que además, aunque se degrade, nunca va a acabar de desaparecer, porque va a generar microplásticos. Y ya hemos visto que incluso han hecho estudios, de hecho hay la Fundación Recero aquí en Cataluña, que han hecho estudios que llegamos a orinar el tamaño de una tarjeta de crédito a la semana. O sea, el ser humano llega a orinar
el tamaño de una tarjeta de crédito por A todo la lo que se ha semana. tomado Sí, sí. en la comida o en la bebida. Todo lo que En lo que consume. ingieres, o a veces las pastas de dientes contienen microplásticos, los geles de baño, todo, el Claro, que ambiente. eso va al riñón, va al hígado, Claro, va al cuerpo, todo. va a la circulación. Luego dicen, bueno, es que tenemos enfermedades raras. Pero ¿cómo no vamos a tener enfermedades raras? Si tomamos todo tipo de medicación industrial, que no sabemos de dónde ha venido, aquí está hecho químicamente, ¿no? Si encima tomamos alimentos que están en un proceso de que de forma rápida este pollo hay que engordarlo, ¿no? Y tomamos un pollito que a lo mejor parece que tenga 1 año y pico, 2, y tiene meses, ¿eh? Tiene meses. Y así el pan, por ejemplo, pan congelado, ya no es el pan de entonces, es un pan diferente. Claro, es que todo eso lo vamos consumiendo. El pescado, el mercurio de los mares, ¿no? También. Sí, bueno, el mercurio ahora ha pasado ya casi en segundo plano porque nos preocupa casi más el plástico. Claro. Pero tampoco no hay que demonizar el plástico, porque si bien es cierto que el plástico ha ayudado también a la evolución humana en cierta manera, Claro. porque por ejemplo todo el tema sanitario, cosas de usar y tirar que antes compartíamos y eran transmisiones de enfermedades, lo que hay que demonizar es el sobreuso de este plástico y la mala gestión una vez se torna en residuo. Eso es lo que hay que demonizar y lo que hay que apostar para, primero, aquí en España no tenemos, como pasa en otros países, el tema del sistema de depósito, devolución y retorno de los envases. Cuando tú a una lata, a un envase de plástico le pones un depósito de 20 céntimos, te aseguro que no vas a ver ni uno tirado ni en un río, ni en un medio natural, ni nada, porque va a haber gente que actualmente está pidiendo en las esquinas de las grandes ciudades, recogiendo estos envases para devolverlos para que les den los 20 céntimos. Eso es una de las cosas que nosotros llevamos muchos años defendiendo, porque como recuperadores el hecho de poner un depósito a los envases hace que tengamos más cantidad de material y más calidad, porque se separa mucho mejor. Entonces, bueno, lo que nos hacen falta son políticas valientes que luchen contra algunos lobbies de poder muy potentes que hay. Por ejemplo. El de los grandes productores. Lobbies de grandes marcas productoras, por ejemplo, que luchan en contra de estos sistemas que ya hay en muchos países, en más de 40 regiones del mundo. Por ejemplo, ¿qué producto? ¿Bombillas, por ejemplo? Porque a los fabricantes de bombillas no les debe de interesar mucho ese reciclable, porque... Puede ser cualquier cosa. O sea, el hecho de, por ejemplo, yo me refiero sobre todo al tema de las bebidas. Ajá. El tema, botellas en el medio natural, en los ríos, todo eso. Normalmente el envase que se consume fuera del hogar es el que puede acabar desperdiciado, porque lo que consumimos en casa lo tiramos en el contenedor y del contenedor va a su circuito, pero el que consumimos fuera es el que es susceptible de acabar arrojado en un parque, en un río, y a estos, si tú le pones un depósito, la gente lo devolverá, porque nadie tira 20 céntimos al suelo. Claro, es bueno, antes existía aquella profesión del chatarrero, ¿no? Ha dejado como de existir, ¿no? Bueno, Ahora. es ahora el trapero, era más que porque el chatarrero todavía existe, Sí. Antes era el trapero, que Sí. le llevabas los periódicos y te daba... Y las botellas de champán. Claro, ¿Sí? para limpiarlas y Sí, volver a utilizarlas. sí. Hay iniciativas que vuelven al origen. La fundación que te comentaba antes de Recero, por ejemplo, ha impulsado un proyecto que se llama Rewind, en el que recogen separadamente las botellas de vino para limpiarlas y volver a aprovecharlas. O sea, estas iniciativas que vuelven de alguna manera a nuestros orígenes o para atrás, son potenciadoras de todo esto de la economía circular y sobre todo dan lugar a creación de nuevos puestos de trabajo también, porque cuando tú tienes que devolver unos envases, tienes que lavarlos, pues estás creando unos puestos de trabajo que hasta ahora no estaban. Y todo eso es muy positivo a nivel social. Ya para finalizar, dame una propuesta, ¿no? de trabajo, algo que nos llene tanto el corazón que digas, yo tengo que a partir de hoy comenzar a hacer esto, ¿no? Ya no solamente porque vamos a dar más trabajo, sino vamos a cuidar los ecosistemas, vamos a vivir un poco con una calidad de vida pues mejor, porque claro, los ecosistemas estarán más limpios, ¿no? No habrá tanto residuo en el exterior. Dame una pincelada para que nuestros telespectadores digan, no, pues mira, a partir de hoy tiene razón esta mujer, a partir de hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Yo tengo una premisa que incluso hago con mi hija que tiene 3 años, que es que cuando vamos a un parque, a una playa o a algún sitio, si vemos algún residuo lo recogemos y lo depositamos en una papelera.
Si tú vives conscienciado de lo que hay fuera y haces un granito de arena de un bien, es como cuando vas por la calle, y bueno, ahora no podemos porque llevamos mascarillas, pero sonreír a las personas hace que incluso alguien pueda cambiar su estado, ¿no? Alguien que a lo mejor tenía un mal día, pues ve a alguien que le sonríe y a lo mejor hacer el bien de unos a otros y en nuestro ámbito de aplicación, de actuación que podemos con nuestras familias. Y cuando es muy instructivo educar a los niños y saber, porque son los adultos del mañana, y con adultos bien educados tendremos buenas sociedades. ¿Tú crees que tendremos, por ejemplo, plástico para muchos siglos? Tendremos plástico para muchos siglos. ¿Sí? ¿Si lo reciclamos o, sí. porque seguiremos teniendo petróleo? No, 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 porque van a cambiar las tornas ¿Sí? Y es necesario y ahora va a haber productos que se están produciendo en plástico que se van a dejar de producir en plástico, ya sea normativo como las pajitas de un solo uso o cubiertos de un solo uso, que la Unión Europea los ha prohibido, sí. Pero también va a haber otros que van a ver su circularidad mucho más exponencial. Victoria, este programa no solamente se ve en Barcelona, en España, en algunas televisiones locales, sino también se está enviando a Estados Unidos, a Miami Televisión y a Argentina para cubrir las 23 provincias de Argentina, ¿no? También allí, nadie es profeta en su tierra, pero allí nos quieren mucho, ¿no? Entonces enviamos el programa y ahí lo reproducen para todo el mundo. ¿Podés marcar tú, por ejemplo, vuestro gremio, podéis marcar la diferencia, el antes y el después de una situación para también servir como un paradigma, un modelo de actuación a otros frentes que hay en el mundo? Lo digo porque aprovecha en este instante el poder mandar un mensaje solidario a otras empresas, otros gremios que si no se han creado, se podrían llegar a crear en base a vuestro trabajo, que os llamen, que se pongan en contacto. ¿Cómo se hace o cómo lo podemos hacer para que en nuestro país, en nuestra región, en nuestra latitud, seamos un poco más conscientes y podamos entre todos, te digo entre todos, porque estamos hablando de una repercusión a nivel mundial, podemos echar una mano, ¿no? Pues adelante, por favor. Claro que sí, pueden contactar con nosotros entrando en la página web que es www.gremirecuperacio.org o mandándome un correo a victoria.ferrer@gremirecuperacio.org y sobre todo que tiren de nosotros porque compartir conocimiento también va a ser una de las bases de esta economía circular. Claro. Y pueden aprender mucho de nuestros errores para no cometerlos y empezar ya con unas bases que seguro que pueden mejorar, además. Estamos ya en una economía sostenible, pero nos hace falta sostener aún más ese mundo del reciclable, ¿verdad? De volver a recuperar lo que ya pensamos que ya no servía para nada más, ¿no? Pues aún todavía podemos reutilizar aquello que se convierte en una materia prima muy importante. Yo he visto jerseys, inclusive, de material reciclado, de una botella de plástico, ¿no? Sí, pero esto es un debate aparte, porque para mí, y esto es opinión meramente personal, una botella tiene una circularidad asegurada, es decir, puede volver a ser una botella. En cambio, una botella que se torna jersey, ese jersey no se va a poder reciclar, porque tiene unas tintas, tiene unos abalorios, Bien. tiene unos botones, unas cremalleras que lo van a hacer irreciclable. Con lo cual ese jersey no estaría dentro de la economía circular. Sí está dentro de la economía circular porque antes de que esta botella acabe en un vertedero es darle otro uso. Muy bien. Pero para mí no es la circularidad óptima, que es lo que buscamos. La circularidad óptima es que una botella sea una botella. Un jersey puede ser un jersey de lana, de algodón, de otros tipos de materiales que ya los hay. Claro. Entonces, pues Victoria Ferrer, os agradezco muchísimo el trabajo, felicidades, y ojalá cunda el ejemplo, no solamente en otros países, sino también en cada familia que nos esté viendo hoy. Gracias a vosotros, Pedro, hacéis una gran labor. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ha llegado el momento de compartir con todos ustedes esta sección de las 5 humanidades con estas preguntas cortas que tienen el reto de ser contestadas de forma muy breve, cuando son en realidad preguntas de carácter filosófico que darían para monográficos enteros. En esta ocasión tenemos con nosotros a Óscar Expósito. Él es doctor en biotecnología vegetal, cofundador y CEO de Vitrous Biotech. Óscar, bienvenido. Hola. A Tierra de Sueños. Muchas gracias. ¿Qué crees que podemos aprender los seres humanos del reino vegetal y de las plantas? Pues es una pregunta que no está nada mal, ¿no? Creo que los humanos podemos aprender un montón de cosas de las plantas, pero si tuviera que escoger algo,
creo que sería el adaptarse al momento presente. Es decir, las plantas, como están enraizadas en un sitio, tienen que saber muy bien lo que pasa ahora, porque no puedo correr, no puedo huir, y la única manera que tengo de sobrevivir y de estar bien es adaptarme al tiempo presente. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Y me adapto ahora. ¿Crees que esto, de manera resumida, sería? Muy interesante. Aunque pueda parecer sorprendente definir la vida, qué es la vida, no es tan sencillo como parece, y respecto a este tema se generan auténticos debates, ¿no? ¿Cómo definirías tú la vida, Óscar? Definir la vida. De hecho, esto fue lo que me llevó a ser biólogo, ¿no? Entender por qué los seres vivos se empeñan en un mundo de entropía, en un universo de entropía, que todo es desorden y todo es caos, pues algo que sea tan organizado, que se autorreplica y que se mantiene pese a todo, ¿no? Yo, para mí, la vida sería como, déjamelo definirlo, como un impulso, como un impulso vital, como una energía que se autogenera y se perpetúa, ¿no? Para dar un orden en medio de un desorden, ¿no? Como algo autoestructurado. Es muy difícil definir lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, lo que la define es que, pese al caos que gobierna en todo el universo, persiste, ¿no? Y se autoperpetúa. Es algo que tiene una energía que le ayuda a que hace que esté permanentemente organizada y sobrevivir. Sí, de hecho, según cómo se mire, parece un milagro. Y de hecho yo quería preguntarte si crees que ciencia y espiritualidad algún día conseguirán definitivamente reconciliarse. Yo creo que debería reconciliarse, porque también el concepto de espiritualidad, ¿no? A lo mejor se ve como algo de religión, algo de... ¿no? Tiene el sesgo, ¿no? de religión, de creer en algo que no se ve, pero realmente hay muchas cosas que la ciencia a día de hoy no explica, ¿no? Y vemos el milagro de la vida todos los días y no la podemos explicar. Entonces, a lo mejor la espiritualidad, entendiendo como otra visión de las cosas, ¿no? El creer que hay una posibilidad que yo no la entiendo a día de hoy, pero que existe, ¿no? Eso existe, está todos los días, lo vemos, ¿no? Yo creo que la espiritualidad nos puede dar el punto de humildad que le hace falta a veces a la ciencia. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Como científico te tengo que decir que no. No le veo mucho sentido, ¿no? El hecho de que como que tiene como mucha importancia el ser vivo, ¿no? Pero sí que lo que creo que puede trascender es nuestro impulso vital, nuestras ganas de vivir, ¿no? Es decir, yo se lo traslado a mis hijos y mis hijos a mis nietos, ¿no? Más que vida, como la entendemos así, yo creo que esta energía, esta voluntad de vivir, sí que trasciende a nosotros, ¿no? Nos viene dada y viene a continuación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ligado con la espiritualidad, esto podría ser también una visión espiritual, ¿no? De lo que significa de qué significa, si hay muerte, hay vida después de la muerte, podría ser eso. Y por último, Óscar, ¿cuál es el científico que más admiras de todos los tiempos? Para mí, Darwin. Darwin. Darwin fue inspirador para mí, cómo dedujo, cómo estudió desde la humildad y desde la observación, ¿no? Implantó la base de la teoría de la evolución, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y le quitó a lo mejor todo ese sesgo religioso de un Dios que lo creó a imagen y semejanza, ¿no? Y empezó a decir que veníamos del mono, ¿no? Yo la verdad es que, y sus trabajos con las plantas, yo como botánico también lo he estudiado, es menos conocido, pero también estuvo trabajando muchísimo con las plantas, y para mí es un gran científico, muy inspirador. Óscar, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus pensamientos y reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, nosotros hasta aquí hemos llegado, pero Tierra de Sueños continúa con más contenidos. Hasta luego. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674 337
904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.